Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual. En el tema de hoy vamos a analizar las reformas al proyecto de ley, o a la ley más bien, orgánica de educación intercultural, una vez que la Asamblea Nacional discutió ya en segunda instancia. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer debate, modalidad virtual. Para dialogar respecto de este proyecto de reformas hemos invitado a la asambleísta Silvia Salgado. Vamos a revisar su perfil. Silvia Salgado, licenciada en Ciencias de la Educación, asambleísta por la provincia de Imbabura, integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Para complementar este diálogo, también hemos invitado al legislador Jimmy Candel. Revisemos su perfil. Jimmy Candel, máster en Gerencia Educativa, asambleísta por la provincia de Santa Elena, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Lo dicho, la última semana, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿En qué consisten? ¿Cómo se llevó adelante este debate? Lo vamos a revisar en el siguiente video. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, fue aprobado con 126 votos afirmativos durante la continuación de la sesión del Pleno Virtual 692. El presidente de la Asamblea, César Litardo, reconoció la importancia de esta norma para el sistema educativo. Un día histórico para el magisterio del Ecuador, al cual le enviamos un gran abrazo y que ha estado expectante durante todo este proceso de debate y aprobación. De su lado, el legislador Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación, destacó que el proyecto aprobado está acorde a la realidad educativa actual. Una ley de educación intercultural incluyente, apegada a la realidad nacional, a las necesidades y costumbres de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Es así que la iniciativa incluye los siguientes aspectos. Bachillerato complementario en artes. Este bachillerato no se elimina, será impartido en los conservatorios a través de la formación complementaria y opcional. Remuneración y escalafón docente. La propuesta plantea una escala remunerativa justa que alcanza una remuneración base de 2.5 salarios básicos unificados, la misma que va de la mano con la categorización, es decir, en función de su formación profesional. Instituciones educativas fiscomisionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 25 instituciones educativas, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, retornarán a su manejo con autonomía administrativa, orgánica y financiera. Sistema de protección en las instituciones educativas. Se establecen mecanismos para prevenir diferentes tipos de violencia en las instituciones educativas, precautelando la integridad de niños, niñas y adolescentes. En el proyecto constan además aspectos como el fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, educadores comunitarios, bibliotecas escolares, entre otros aspectos. El documento pasará a manos de la Presidencia de la República para su sesión favorable o veto. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa. Y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es. Vamos a arrancar con este diálogo y saludamos y damos la bienvenida a la legisladora Silvia Salgado, asambleísta. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias, Ricardo. Un saludo. Y gustosa de tratar un tema de interés para la ciudadanía y que es la respuesta y el resultado de un trabajo de la Asamblea Nacional desde el inicio de este periodo y a puertas inclusive de terminar el mismo. Claro que sí, asambleísta. Se dijo que este debate, este análisis del proyecto de reformas tomó al menos 3 años al interior de la Asamblea Nacional, al interior de la Comisión de Educación, de la cual usted es parte.
¿Cómo fue la discusión? Empecemos por ahí. ¿Cómo fue la discusión? ¿A quiénes recibieron? ¿Y cuáles fueron estos aportes que finalmente fueron incluidos dentro del informe? Este proceso de construcción de la reforma es eminentemente participativo con los actores de la comunidad educativa, profesores, estudiantes, padres de familia, autoridades y representantes de la educación pública, de la educación particular, de la academia, hablo de la universidad, de los organismos de la sociedad civil, pero también de organismos internacionales especializados en el tema de educación. Tiene también esta reforma un escenario de hechos puntuales. Por ejemplo, me refiero a lo que es como antecedente el informe ANPETRA, que trató básicamente una investigación de abuso sexual en el contexto educativo. Y además, finalmente, se sumó, y es parte de la reforma, también la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso concreto el caso de Paola. Y obviamente, ¿por qué no mencionarlo? La experiencia que tuvo el país frente a la pandemia, que develó también una problemática muy particular en el sistema educativo cuando tuvo que enfrentar la educación virtual. Esta reforma, entonces, es el cúmulo de propuestas de los legisladores, que son cerca de 20 proyectos, propuestas de los gremios de la educación, que importantes aportes lo hicieron en base a una evaluación, y obviamente lo que ha podido generar también el debate al interior de la Asamblea. Hay muchos hechos. No quiero sumar también, pero es importante decirlo, este proceso también ha tenido miradas diferentes, inclusive de 3 ministros de educación que durante el proceso de construcción de la reforma. Es el resultado entonces de un debate amasado ante todo de esa voluntad política por dar respuesta a problemas muy pertinentes en el ámbito educativo, que no tienen que ver con examinar lo que estuvo mal o lo que ha pasado en años anteriores. No, está fundamentado ante todo en pensar que la educación tiene un desafío de vivir un mundo digital, un mundo globalizado, de tener inclusive un modelo pedagógico que responda a lo que los estudiantes de hoy, los jóvenes de hoy, que no tienen ellos problema en el cómo acceder, por ejemplo, a las grandes plataformas globales que te generan información, sino que los estudiantes y los jóvenes de hoy necesitan realmente un acompañamiento, necesitan despertar un espíritu crítico de valoración de esa información que tienen frente al desarrollo tecnológico. Entonces, mire usted, ese es el escenario en el cual esta reforma se ha construido de manera participativa con los actores, pero pensando en una educación con un enfoque y una visión de futuro, para adelante, evaluando lo que tenemos, pero pensando en avanzar. Asambleísta, bien, esa es la visión que maneja usted, ya lo tenemos al legislador Jimmy Candel. Asambleísta, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos, la radio y la televisión de la Asamblea Nacional, en este panel, en este programa, tercer debate, para conversar respecto de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La asambleísta Silvia Salgado nos ha entregado ya una visión un poco más global de las iniciativas. Vamos ahora a conocer la visión de quien preside la Comisión de Educación y cómo se llevó adelante la discusión de este proyecto de reformas. Bienvenido, legislador. Es un honor para mí compartir con gran parlamentaria y legisladora como es Silvia Salgado este tercer debate, de tal forma que para nosotros ha sido, principalmente para quien nos habla y particularmente para el país, el haber logrado este día martes una votación histórica
que ha representado definitivamente el respaldo de 126 legisladores, de 134 presentes, a una propuesta que definitivamente correspondió al resultado de un estudio de cerca de 2 años en la que tuvo participación Silvia como expresidenta de la comisión y que cogí la posta siguiendo el mismo esquema que se había trabajado y buscando las mejores fórmulas para que esto sea una herramienta importante para el país, para el sistema educativo y principalmente para el Ministerio de Educación, que tiene que hacer respetar lo que significa esta propuesta. Asambleísta Jimmy Candel, vamos a ir centrándonos ya en el programa, en el proyecto de reformas, y quisiera plantearles a ustedes, asambleísta Silvia Salgado y Jimmy Candel, 4 ejes que me parece que son los que mayor discusión han generado para un poco darle entendimiento también a estas reformas. Empecemos por el tema del bachillerato unificado. ¿Qué pasa con este sistema? ¿Se elimina? ¿No se elimina? ¿Qué sucede con estas reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional? Voy a empezar por usted, asambleísta Jimmy Candel, y luego con la asambleísta Silvia Salgado. Por favor. Bueno, realmente lo que se hace es reforzar una propuesta. Esto fue debatido profundamente con muchos sectores del magisterio ecuatoriano. Definitivamente esto no deja de ser una alternativa. El bachillerato se divide en dos especialidades, que puede ser bachiller en ciencias y bachiller técnico. Ese bachiller técnico puede tener un énfasis que cada establecimiento educativo podría imponerlo. Por decir un ejemplo, idiomas, una alternativa, temas que tienen que ver con alguna especialidad que de alguna forma corresponde a atender requerimientos que los de diferentes sectores los tienen. Y en eso ha recibido el beneplácito de muchos sectores esta propuesta que se ha podido realizar. Asambleísta Silvia Salgado, usted fue legisladora en el periodo 2009-2013 y allí se empezó a discutir sobre la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es la que nos rige. Antes de aquello, en el Ecuador había un sistema de bachillerato dividido en el físico, químico y el ciencias sociales. ¿Regresamos a ese sistema entonces, previo al 2009? Definitivamente yo creo que no fue discutido ni las especialidades en la reforma, pero sí de la necesidad de tener un modelo pedagógico que permita y que responda a la realidad y a los requerimientos, sea pertinente para el país este tipo de bachillerato. Hoy enfrentamos una nueva realidad educativa. Sí, que en el 2011 también se trató y se planteó el bachillerato general unificado de cara justamente a esa realidad. Este mundo digital nos obliga a enseñar, a pensar para ese mundo digital, con competencias digitales. Se habla inclusive de una ciudadanía digital, en que podemos inscribirnos, por ejemplo, desde Ecuador, vía online a una universidad en Europa. Mire usted, tenemos que desarrollar competencias entonces para eso. Por eso se planteó este bachillerato general unificado, que no quisiera sino más bien remitirme a decir qué es, a tener un tronco común de materias. Eso en la reforma, en la ley, básicamente se mantiene. Se mantiene. Yo no ¿Van a seguir los estudiantes que deseen obtener el bachillerato general unificado, van a continuar bajo ese régimen aún ya vigente las reformas? Mire, la ley no es reglamentaria en eso y así debe ser. Yo estoy muy de acuerdo en que sean equipos especializados de la educación a través del Ministerio Rector el que definan cuál va a ser los mecanismos que en el bachillerato. Lo que aquí tiene y dice la ley es que se mantiene el tronco común, pero que se da opción a que estos equipos especializados determinen a través del pensum de una carga horaria el que tenga el mayor peso determinadas ciencias, porque lo importante es preparar al estudiante
con las destrezas, con los conocimientos, capaz de enfrentar la decisión de una especialidad, pero en la educación superior. Me detengo Entonces, ahí. no está definido acá volver a las especialidades anteriores. Por decir algo, computación, el que antes había una especialidad de sociales o de idiomas, no quiere decir que no reciba computación. Y para recibir computación, tiene que saber matemáticas. Entonces pasa por determinar técnicamente, pedagógicamente, cuáles los contenidos, el pensum, la carga horaria. Lo que sí hace la reforma es flexibilizar y tomar en cuenta el bachillerato tecnológico. No puede ser igual que el bachillerato de ciencias. Asambleísta Silvia Salgado. Tiene que tener mayor número de práctica. Me voy ahora con el asambleísta Jimmy Candel. Es decir, entonces, si yo como estudiante de educación general, de la educación básica general, si yo deseo ir ahora por físico-matemático, por ejemplo, como había antes, físico-matemático, énfasis en aquello, matemáticas y lo demás, voy a recibir una mayor carga horaria en lo que tengan que ver con materias relacionado a aquello, sin dejar de lado las otras materias, ciencias sociales, químico-biólogo, por ejemplo. Sí, ¿qué materias, Sí, la carga horaria, los contenidos lo va a decidir equipos especializados? Por favor, asambleísta Jimmy Candel. Sí, efectivamente coincido y así es como se resolvió dentro de la comisión, luego de una discusión profunda y un debate profundo, los temas que estaban previstos. No existe, hay una confusión y una desinformación de que este cambio significa volver a lo que antes era cuando uno pasaba de tercero a cuarto curso, te decían en qué especialidad quieres estar. ¿Quieres ser físico, matemático, químico, biólogo o quieres ser filosófico sociales? Eso no es que ha vuelto ni que va a volver a ocurrir. Como dice Silvia, efectivamente, se parte desde el tronco común que es definitivamente el bachillerato diversificado y se hace un diagnóstico o la comunidad educativa tendrá que disponer qué es lo más conveniente en cuanto a la formación de este estudiante. Ahora, la tecnología... Legislador Jimmy Candel, ¿pero es la comunidad la que decide y no el estudiante? No, en ningún momento la comunidad. Yo pienso que son las autoridades educativas las que tienen que hacer, pues, la propuesta correspondiente y buscar los resultados que signifiquen hacer estos planteamientos de acuerdo al sector donde se encuentra ubicado. Es decir, ya queda la reglamentación por parte del Ministerio de Educación, en este caso, elaborar una malla curricular para que los estudiantes tomen la opción que así deseen, sea físico, sea hasta las tecnologías, que es otro de los temas que se está incluyendo en el tema del bachillerato. Como te decía, las dos orientaciones que existen es el bachiller en ciencias y el bachiller técnico. En el bachiller técnico tú puedes escoger las áreas de especialidad que requiere ese establecimiento educativo y obviamente tienen que coordinarlo con la Autoridad Educativa Nacional, que es la que imparte las políticas educativas y que debe de regularlas como deben de ser. Y este tema me traslada al segundo eje de discusión. Asambleísta Silvia Salgado, ¿qué sucede con el examen Ser Bachiller? También se ha escuchado bastante de que ya se va a quedar de lado el examen Ser Bachiller y que con ello ya los estudiantes ya no tendrán que rendir este examen. ¿Qué pasa, asambleísta Silvia Salgado, con aquello? Bueno, fue motivo de debate este tema en torno a la evaluación. Ni los estudiantes, ni los docentes han renegado o no han aceptado la evaluación como esa medida necesaria dentro del proceso educativo para garantizar la calidad, para ir identificando los avances, los procesos, los retrocesos, inclusive ir tomando correctivos. La evaluación o un sistema de educación sin evaluación, o sea, no llega a ninguna parte. Por lo tanto, ni en la ley anterior, ni en esta ley está el examen Ser Bachiller. Lo que sí está en esta ley es ratificar la evaluación
como ese instrumento necesario, parte del proceso educativo, y que obviamente este examen que se le ha denominado fuera de la ley ser bachiller, no es lo mismo que el examen de acceso a la educación superior. Habrá un examen o un proceso de evaluación a la culminación del bachillerato y otro será el examen o la evaluación para el acceso a la universidad. Eso hace esta reforma, diferenciar en que estos exámenes no sean el uno esté en función o incidiendo en el ingreso a la universidad. Por lo tanto, no se habla de que ha desaparecido el examen de ser bachiller, ni tampoco de que ha desaparecido la evaluación. Habrá examen o proceso de evaluación para finalizar el bachillerato y habrá examen o proceso de nivelación para el acceso a la universidad. Asambleísta Jimmy Candel, se ha cuestionado bastante de que con estos exámenes lo que se hace es de alguna manera evaluar al estudiante, pero en función de otro sistema. Representantes de organizaciones estudiantiles señalaron en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo recuerdo, que finalmente cuando se evaluaba a los estudiantes, estos estaban acorde a los modelos europeos, de otros países se dijo, y que por ende esto no estaba acorde a la realidad del Ecuador. Le traslado la consulta, asambleísta Jimmy Candel. Bueno, realmente ha existido una confusión. Yo no sé qué medio de comunicación o quién envió un boletín de prensa equivocado, donde había medios de comunicación que sacaban titulares que se elimina el examen ser bachiller, cuando yo los invitaba a todos que vean el articulado, vean la propuesta que resolvió la Asamblea Nacional. En ningún momento y en ninguna parte existe que se elimine el examen ser bachiller. Yo quiero recordarte que el año pasado, cuando surgió el escándalo de las compras de exámenes, de preguntas para los exámenes de ser bachiller, la Comisión de Educación llamó a la ministra de Educación, llamó al secretario del CENESID y al director de NEVAL para que respondan y expliquen por qué se había presentado este problema y dónde había sido la falla y qué alternativas de solución existían para esto. Esto, luego de un debate y una discusión y determinación de responsabilidades, la ministra de Educación dispuso la eliminación del examen ser bachiller hace un año. Es decir, ya el examen ser bachiller está eliminado y la educación secundaria lo que se limita es hacer lo que hacía tradicionalmente, es el examen de grado en cada colegio que tiene su responsabilidad. Lo que sí se establece ahora que es de responsabilidad del CENESID tener el examen de acceso a la educación superior. Nosotros lo que sostenemos es que debe de mantenerse una evaluación. No puede ser para que vayas a estudiar estudios superiores, no seas motivo para que demuestres tus capacidades de manera de una evaluación mediante un examen que califique y demuestre cuál es tu preparación. Ahora, lo que decían los estudiantes, realmente lo que ocurre es que los colegios no cumplen con las mallas curriculares, no las completan, es decir, no existen ni profesores preparados. Y por decirte un ejemplo, en una carrera, no en una carrera, quiero decir, en la formación para bachiller, el estudiante secundario está en quinto, sexto curso y dice la malla curricular que tiene que ver geometría analítica o trigonometría como base de su malla curricular. Primero, el profesor a veces ni sabe la materia ni la conoce. Y segundo, no termina de cumplir con su misión de atender o entregarle esa instrucción al estudiante. Cuando ve al estudiante hacer el examen, se encuentra con preguntas que nunca ha visto y dice, esto nunca nos enseñaron. Pero eso también, el examen, las preguntas que se hacen son en base a la malla curricular implantada en el sistema y que lamentablemente no existe una evaluación en los colegios. Porque, ¿qué significa esto? Este examen debe significar que también es el examen para el rector del colegio. El rector del colegio debe garantizar que está sacando y graduando productos de calidad y eso tampoco se evalúa y estos son los problemas existentes. Además, ¿por qué se separa esto? Porque no todos los bachilleres que se gradúan quieren ir a la universidad.
Unos quieren ir a institutos técnicos, otros quieren ir a laborar o a trabajar. Entonces, el examen debe ser para los que se postulan para el sistema de educación superior y no obligar a que todo bachiller tenga que hacer este examen y muchos ni siquiera quieren ingresar a la universidad. De tal forma que ese orden fue planteado y fue resolución de la Comisión de Educación hace un año. Por eso que usted ve ahora aclaraciones hechas por el CENESID y aclaraciones hechas por el Ministerio de Educación cuando se ha vertido una información equivocada, de la cual yo les he invitado, lean la disposición 16ª que existe en la propuesta, en el articulado de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Bien, legislador Jimmy Candel, vamos cerrando este primer bloque. Bueno, primero entonces, no se elimina el bachillerato general unificado, ni tampoco se elimina la prueba ser bachiller. Lo que se va a mantener es lo que en nuestros tiempos de estudiante habían, era el examen de grado. Y el examen para acceso a la universidad, que siempre lo ha habido. El examen ser bachiller efectivamente ya fue eliminado por el Ministerio de Educación. Existe ahora, impartido por el CENESID, es el examen de acceso a la educación superior. Una sola evaluación. De este examen ya hay una convocatoria, no sé la fecha exactamente, pero creo que es para el 23 de marzo o 28 de marzo. En este mes, efectivamente, ya se ha convocado para este examen a los bachilleres que desean ingresar a la universidad. Importante aclaración, entonces. Legisladores, Ricardo, el examen... Una pausa. A ver, brevemente, asambleísta Silvia Salgado, brevemente. El examen ser bachiller ahora se transformó en examen de grado. No es que se eliminó el examen como tal. Ya no hay esta denominación, porque el examen ser bachiller se satanizó también, inclusive su nombre. Entonces ahora hay el examen de grado, o lo que se llama el examen de culminación del bachillerato. Así es. Muy bien. Lo que ha habido toda la vida, Bueno, legisladores, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos que conversar todavía de dos ejes más de este proyecto de reformas: escalafón salarial y el acceso a las tecnologías, adicional también la protección para los menores de edad. Esto a propósito de los últimos casos de violencia que hemos observado al interior de los establecimientos educativos. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Conversamos con los asambleístas Silvia Salgado y Jimmy Candel, integrantes de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y quienes también estuvieron al frente sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Asambleísta Silvia Salgado, voy a empezar con usted este segundo bloque. Hablemos sobre este otro aspecto, el escalafón salarial. Ahora se habla de que con estas reformas ya los docentes tendrán una base o un salario no menor a los $1,000 y de allí se proponen 10 escalas salariales. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a aplicar en el marco de este proyecto de reformas? Bueno, y yo creo que la revalorización docente ha sido siempre un tema relegado, un tema pendiente, una deuda del Estado frente al magisterio. En todo caso, es en esta ley el que se ha asumido esa responsabilidad. Obviamente, esto implica un impacto económico, porque establece ahora de que el piso base para este escalafón sea de 2.5 salarios básicos unificados, que equivale a un valor de $1,000. A partir de esto se establecen 10
categorías o escalafones que conforme se vaya cumpliendo requisitos de titulación, de profesionalización, incluido la experiencia, irán mejorando su condición remunerativa. Obviamente, esto necesita entenderse en el marco del respeto a la Constitución, a las preasignaciones que tiene que darse para la educación y que tienen que ser de manera progresiva. El 0.5% cada año tiene que incrementar, no como ha sucedido últimamente, que ha habido reducciones, hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, mire usted, o sea, se trata de una propuesta de estructuración que permite el reconocimiento y revalorización, no por cualquier cosa, sino por la profesionalización, por la inversión que hace el propio docente en su mejoramiento profesional, para que éste sea trasladado y sea, en definitiva, la calidad de la educación asegurada en beneficio del derecho a la educación del estudiante. Esto está planteado como una propuesta que tiene mucho que ver con lo que el docente actual tiene que hacer. Tiene que estar permanentemente actualizado, tiene que capacitarse. Mire, los estudiantes de hoy son nativos digitales, como usted quiere decir, y no puede ser que los docentes estén rezagados. Necesitan tener conocimientos actualizados permanentemente, capacitación, pero también, ojalá tengamos un magisterio que todos estén con un título de tercer nivel, de cuarto nivel, y por qué no decirlo, el escalafón también plantea una remuneración para un docente PhD. Actualmente, sí, se parte en la mayoría de los casos de bachilleres. Y en esas circunstancias también la ley prevé que en estas condiciones tendrán y tienen un tiempo para la profesionalización y acceder a este escalafón. Va a depender entonces de los presupuestos, de la voluntad política de respetar la Constitución y la ley y de que sean los presupuestos respetados, incrementados de manera progresiva. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que es si es que habrá los recursos suficientes como para otorgar estos valores a los docentes. Asambleísta Jimmy Candel, entiendo que ahora se establecen al menos varios requisitos. ¿Se eliminaron algunos? ¿Se proponen otros nuevos para esta recategorización de los docentes? Realmente lo que se propone es un nuevo escalafón que se ajuste a la valoración en el contexto social y económico del docente. La remuneración de los docentes va de la mano con la categorización, es decir, en función de su formación profesional, obviamente producto de una evaluación que permanentemente debe existir. Le recuerdo a usted que lo que no se evalúa, se devalúa, y yo sí estoy de acuerdo que debe de existir permanentemente programas de evaluación docente que definitivamente correspondan a mantener con ese nivel de calidad y de profesionalización a quienes tienen altísima responsabilidad de educar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se consolida una jornada de trabajo de 8 horas, procesos de sectorización y traslado del docente, capacitación, profesionalización gratuita. Esto definitivamente corresponde a lo que la Asamblea, a través de la Comisión Especializada de Educación, Cultura y Tecnología, Cultura, Ciencia y Tecnología, ha podido realizar. Esta propuesta de una escala remunerativa justa, que alcanza una remuneración base de 2.5 salarios básicos unificados de $1,000, ha sido motivo de un estudio de comparación. No puede ser que un docente gane menos como base que empleados de otras instituciones del Estado, particularmente de la policía y de las Fuerzas Armadas, de tal forma que sí es importante su valoración. Para ser profesor tienes que tener un título de tercer nivel, licenciado en educación, con énfasis en alguna especialidad. Tienes que tener de preferencia maestría y la ley te establece como obligación que debes tener una maestría.
Sin embargo, cuando llaman a la policía o para ser policía, la convocatoria que hacen para incorporar personal, te piden como requisito ser bachiller y sin embargo entra ganando $950. No existe equidad entre el sueldo de un policía y un maestro. Y el maestro es el que está todos los días con nuestros niños, con nuestras niñas, y es el que está permanentemente capacitándose. No quiero decir que el policía no tenga sus responsabilidades, también las tiene. Tiene una altísima responsabilidad de darnos seguridad, pero debe existir equidad en cuanto al reconocimiento del salario, de un salario digno para alguien que trabaja y no solamente a veces se acostumbra a que esté las 8 horas diarias. En las casas a veces los estudiantes están, los docentes están y siguen trabajando, planificando sus clases, calificando exámenes y una serie de acciones que en definitiva corresponden a entregarse mucho en beneficio de la educación, tomando en cuenta que este sueldo que tienen y se maneja ahora ha sido reducido por la pandemia. Y segundo, al docente no le dan para que se le financie la conectividad. Ellos mismos tienen que contratar sus megas de internet ante las servidoras de internet en el país. Y segundo, no le dan un celular, no le dan una tablet, no le dan una laptop, no le dan una computadora para que ellos puedan desempeñar su labor. Y eso realmente atenta contra la calidad de la educación, que es un precepto constitucional que el Estado debe garantizar la calidad de la educación en el país. Esos son los resultados, mi querido Ricardo. A ver, asambleístas, voy a ir por usted, asambleísta Silvia Salgado. Ahora, ¿cómo garantizamos de que efectivamente va a haber esos recursos por parte del Estado central o del Ministerio de Finanzas para elevar los sueldos a los docentes? Recordemos, el año 2019, algunos docentes no recibieron su sueldo a tiempo, estaban atrasados y muchos de ellos fueron como símbolo de protesta con sus computadoras afuera en las calles, se sentaron allí a modo de protesta y decir, bueno, vamos a dar clases, pero no tenemos ni internet, no nos pagan a tiempo. ¿Cómo corregir aquello? Asambleísta Silvia Salgado. Bueno, no solamente se trata de financiar las remuneraciones de los docentes. El sistema educativo tiene múltiples necesidades que tienen que ser financiadas. Hablemos de concursos de merecimientos, tiene que haber las partidas. Hablemos de incremento de consejeros estudiantiles. Hablemos de infraestructura educativa. Hablemos de bibliotecas escolares para mejorar la calidad de la educación. Entonces, mire, aquí se trata simplemente de que el gobierno de turno tiene que respetar la Constitución y la ley. La Constitución ya establece preasignaciones para el caso de la salud y para el caso de la educación. Esos son los dos únicos casos que establece preasignaciones la Constitución y que establece inclusive esta progresividad y establece topes del producto con relación del Producto Interno Bruto. Establece que inclusive en condiciones de emergencia no se puede reducir sus presupuestos. Por lo tanto, lo que sí necesitamos es de que haya un gobierno que respete la Constitución y la ley y valore que el interés superior del niño en cuanto tiene que ver al derecho a la educación es primero. No se puede achicar un Estado a costa de reducir derechos de la salud, porque es la vida de las personas, o de reducir presupuesto para la educación, porque vemos que esto se replica no solamente en 4,5 millones de estudiantes, sino en toda la familia, en toda la sociedad. Entonces, en esas consideraciones estamos a prueba, está a prueba la clase política para hacer vigilancia del cumplimiento de la Constitución, la ley, pero fundamentalmente los gobiernos es obligación, porque la educación pública tiene que estar garantizada por el Estado, a no ser de que se cambie la Constitución y se diga que no es responsabilidad y tiene que estar garantizada. Entonces, en esas consideraciones, esta reforma también fortalece y
el cumplimiento de ese 6% para la educación y los presupuestos que tengan que ser. Establece la propia ley un régimen de transición que establece tiempos para ir cumpliéndose estas reformas. No se puede decir que a partir de la promulgación en el registro oficial tiene que estar absolutamente todo cambiado o aplicado. Hay un régimen de transición ¿Y cómo se va a aplicar? ¿Y cómo se va aplicando este régimen de transición? No sé si se establecen plazos puntuales. Sí, en la parte del régimen transitorio está contemplado y existen plazos, pero básicamente el tema presupuestario, hasta en los 5 años se aspiraría a que esté cumplido la mayoría de reformas. Asambleísta Jimmy Candel, ¿cómo se establece? ¿Cómo va a funcionar este régimen transitorio? Un poco para ir conociendo también para la ejecución de este proyecto de reformas, de las reformas puntualmente. Bueno, nosotros consideramos primero, antes, estamos hablando de la remuneración, estamos refiriendo, ¿no? Puntualmente. Cuando nosotros planteamos, había propuestas de algunos sectores del magisterio que proponían $1.500 de sueldo, $1.800 de sueldo. Obviamente teníamos que aterrizar y para poder manejar esto teníamos que sentar en la mesa de la Comisión de Educación al Ministerio de Finanzas y llamamos a los técnicos del Ministerio de Finanzas o le pedimos al ministro que envíe a sus técnicos o asesores para que puedan discutir y conocer cuál era la preocupación, aspiración y la construcción de esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De tal forma que con ellos pudimos discutir y aterrizar en una propuesta que signifique $1.000 o 2.5 salarios básicos unificados. ¿Bajo qué argumento se llegó a esa base? Y medir el impacto económico que representaba, que más o menos calcularon ellos ascendía a $500 millones. Entonces, no sabemos cómo sostener eso, asambleísta. Bueno, yo pienso que debemos de orientarlos a ustedes a cómo sostenerlo. Yo quiero recordarles que ustedes recortaron el presupuesto del Ministerio de Educación, no debiendo hacerlo, y en esto coincido con Silvia porque así establece la Constitución. La Constitución te dice en el artículo 115, si mal no recuerdo, que en estados de excepción, el Estado puede comprometer recursos del presupuesto general del Estado a excepción de educación y de salud. Y lo primero que hizo este ministro de Finanzas es comprometer recursos de la educación. Primero se llevó $300 millones que lo denunciamos y fue motivo del llamado a juicio político al ministro de Finanzas de parte de la Comisión de Educación. Y luego el viceministro de Educación declara en nuestra comisión que no solo eran 300, sino 930 millones de dólares, cerca de 1.000 millones recortados y quitados al Ministerio de Educación en su presupuesto, dejando en la calle a miles de docentes y cerrando una serie de programas que se estaban manejando a través de la Autoridad Educativa Nacional. De tal forma que lo que tienen que hacer ellos es devolver esos recursos que nos quitaron al Ministerio de Educación y que constitucionalmente se dice que cuando se te recorta presupuesto, este debe ser devuelto en el menor tiempo posible. Así que para nosotros no hay un argumento que signifique que no hay recursos para poder corresponder a darle un sueldo digno a nuestros docentes que lo merecen y por supuesto que para eso está la Asamblea Nacional. Asambleístas, vamos entrando en el cuarto eje rápidamente y tiene que ver con el tema de seguridad en los establecimientos educativos. Al interior de los establecimientos educativos, entiendo que a los denominados DESES, me corrigen si estoy equivocado, asambleísta Silvia Salgado, estos organismos que son los encargados, o más bien, estos centros encargados de brindar apoyo a los menores de edad en casos que han sido víctimas de acoso o de violencia sexual. También se fortalecen estos centros en el tema del proyecto de reformas. Asambleísta Salgado. A ver,
El otro gran eje de la reforma constituye el sistema de protección en el contexto educativo, sistema de protección de derechos con el objetivo de que el Estado garantice que las unidades educativas sean espacios seguros. Por lo tanto, tenemos que hacer política a lo interno de prevención de riesgos psicosociales, entre ellos todo tipo de violencia y la violencia sexual en particular, el acoso sexual. Pero también, por ejemplo, los temas de drogadicción, de embarazo precoz, de trata de personas, de desapariciones, inclusive, ¿no es cierto?, de todo lo que en este momento se vuelve un riesgo para nuestros niños. Y para eso tenemos que adecuar las condiciones. Una de ellas es este organismo llamado de consejería estudiantil, pero que hemos evaluado y no es el que tiene que simplemente reportar los casos, ni a las autoridades ni a la fiscalía. Por el contrario, tiene que haber política de prevención, de acompañamiento del estudiante a efectos de garantizar que su proyecto de vida no sea interrumpido, no sea afectado. Esto implica una corresponsabilidad de la familia con la institución y la familia por los derechos de los niños, pero tenemos un problema, Ricardo, y otra vez recae en el tema presupuestario. No llegan a 3.500 profesionales especializados de consejería estudiantil que atienden a 4,5 millones de estudiantes. No son suficientes. Tiene que ser mínimo, triplicado, y tener un modelo de gestión para que ningún estudiante se quede sin acceso a esta consejería estudiantil. Y también esta consejería estudiantil haga dos cosas más importantes también, como es la orientación vocacional, que le permita conducir a tomar una decisión al estudiante, y que tiene que ver esto con el examen, con el bachillerato. Y lo otro que es la adaptación curricular para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Mire lo central que se vuelve este departamento. Ese es el cambio y la garantía en donde se articula este sistema de protección interno de las unidades educativas, pero que a la vez tiene que conectarse con un sistema de protección de derechos que están trabajando en este momento y que es el denominado COPINA, ese Código de Protección Integral. Entonces, mire usted la experiencia que tenemos con las recomendaciones del caso de Paola Albarracín, creo que si no me equivoco, el caso del informe AMPETRA, que hace algunas recomendaciones, permitirá que esta reforma tenga otra mirada, otro enfoque, otra responsabilidad como Estado para garantizar la seguridad de nuestros niños. Y aquí, ¿cómo garantizamos el cumplimiento de los derechos de los menores? Sobre todo a que sean establecimientos seguros. Lastimosamente en Ecuador hemos observado casos en donde en los establecimientos educativos que entendemos son sitios en donde los estudiantes se van a formar, terminan siendo violentados estos derechos. ¿Cómo garantizamos que esto se cumpla, asambleísta Jimmy Candel? Bueno, como lo ha manifestado Silvia, efectivamente hubo una dedicación bastante fuerte con esto, y una experiencia es obviamente el resultado de lo que significó la sentencia por el Consejo Internacional de Derecho y Sudamericano, no me acuerdo bien cuál es el nombre, que dispuso una sanción para el Estado por no haber hecho justicia con el caso de la niña Paola Guzmán Albarracín, que definitivamente ante esta experiencia, ante la experiencia de Silvia Salgado, que nos acompaña ahora, que presidió la Comisión AMPETRA y que le permitió conocer a profundidad la realidad del sistema educativo nacional en cuanto a las violaciones y acosos sexuales y los casos evidentes existentes en el país. Y por supuesto, la incorporación de temas que hacían un imperativo para que la Comisión de Educación elabore un sistema de protección
en las instituciones educativas que esté en la ley y que sea una obligación para el Ministerio de Educación estructurar un sistema de protección integral que contenga mecanismos de prevención, atención y reparación de actos de violencia en el contexto educativo. No se permitirá que ni un solo niño o niña que acuda a las aulas sea vulnerado en su derecho a la integridad. La LOEI no permitirá que más madres tengan que suplicar por justicia, por la vida de su hija en las aulas, en vez de haber visto cumplir los sueños de sus hijos. Esta reforma establece mecanismos para prevenir los diferentes tipos de violencia en las escuelas. Las escuelas deben ser sitios seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes. La reforma garantiza la educación que definitivamente debe ser con seguridad, y esa seguridad debe partirla e impartirla el Estado como lo establece constitucionalmente como obligación de darnos seguridad, y eso se está incumpliendo, y esta ley hace posible que esto pueda permitirse dar la protección correspondiente. Y por eso es que es importante establecer, ese es el Departamento de Consejería Estudiantil, donde fortaleces el componente de orientación vocacional para que permita mantener la seguridad en cuanto a la violencia, al acoso sexual, también al microtráfico, y alrededor de los establecimientos educativos que existe inseguridad. Asambleísta Jimmy Candel, sí, si me permite. De los ejemplos que hemos observado, y perdón que lo cite, pero es lo que ha sucedido, de lo que hemos observado en los últimos años, muchos de los docentes que han abusado de los menores de edad, resulta que fácilmente han podido trasladarse hasta otras unidades educativas porque no ha habido un reporte, algún sistema que finalmente los identifique como agresores de los menores de edad. No sé si es que en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se establecen mecanismos, se atribuyen, no sé si potestades al Ministerio de Educación para que estos docentes que han sido señalados, acusados, o que existe también ya una sentencia en contra de ellos, puedan ser separados definitivamente de las instituciones educativas? Mira, la ley en vigencia dispone que exista en cada distrito una junta reguladora de conflictos. Estas juntas reguladoras de conflictos actualmente en la ley en vigencia se encuentra conformada por el director distrital, por el abogado del distrito de educación y por el jefe personal. Un tribunal inquisidor que se constituye en juez y parte, donde somete al docente acusado y se permite a veces en ciertos casos, y ocurrió en mi provincia, por eso lo digo, y debe haber ocurrido en muchas provincias más, que esta junta comienza pues a hacer justicia de acuerdo a quien brinda mayores satisfacciones. Ha habido propuestas a docentes que han estado acusados de acoso, denunciados por el estudiante y el padre de familia, y sin embargo le dicen a ese docente que si les da una retribución, una recompensa, podrían dejarlo como que no ha pasado nada. Entonces, ese tipo de cosas existentes que son evidentes y que han ocurrido, han hecho que en esta propuesta también se mejore la conformación de esa junta resolutiva de conflictos. ¿Quiénes van a estar rápidamente? ¿Quiénes van a estar en esta junta resolutoria de conflictos? ¿Recuerda? No lo recuerdo bien, pero entiendo yo que se incorpora a representaciones de padres de familia, a representaciones de docentes y de la comunidad que de alguna forma podrían ayudar a que esto no se constituya y se mantenga como un tribunal inquisidor. Pero de todas maneras se hace una mejora que sustancialmente fue discutida con los mismos representantes del magisterio ecuatoriano. Bien, legisladores, se nos agotó el tiempo y bueno, hemos tratado de condensar en estos 4 ejes la mayor parte de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nos quedan apenas 30 segundos, así que les voy a pedir en 10 segundos, estrictos, sus conclusiones, por favor, expectativas respecto de este proyecto de reforma. Voy a empezar por usted, asambleísta Silvia Salgado. 10 segundos, por favor, brevemente.
Nuestro desafío y nuestra expectativa es que se respete este trabajo que de forma participativa se ha construido, que está amasado en una evaluación y que pretende proyectar a la educación para mejores días. Por lo tanto, tenemos la expectativa de que el gobierno lo respete y tengamos la viabilidad para máximo en unos 30 días tener la posibilidad de publicar en el registro oficial esta reforma. Hay derechos de trabajadores docentes comunitarios, de bibliotecarios, del personal administrativo. Está involucrado, diría yo, la mitad del país en la expectativa de esta ley. Gracias, asambleísta Silvia Salgado. Igualmente, legislador Jimmy Candel. Brevemente, por favor, conclusiones. Bueno, realmente esta ley, el proyecto, lo que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional y que está en manos del Ejecutivo, le apuesta a una educación de calidad, calidez e incluyente, apegado a la realidad nacional en favor de niños, niñas y adolescentes, bajo el concepto de que es el único camino para que se mantengan alejados de vicios y de la violencia en las calles, convirtiéndose en la semilla del futuro. Este documento ha sido definido y consensuado con padres de familia, alumnos, organizaciones sociales, profesores, entidades internacionales, eliminando cualquier aspecto que represente un retroceso. De tal forma que con este proyecto de ley hemos cumplido con el país, con los ecuatorianos y ecuatorianas y con todo el sistema educativo. Ahora la responsabilidad de materializar este proyecto queda en manos del Ejecutivo. Bien, legisladores, les quiero agradecer. Gracias, asambleísta Jimmy Candel, gracias, asambleísta Silvia Salgado, por estar con nosotros en tercer debate modalidad virtual. Estamos retomando ya la programación en la televisión legislativa y sin duda que es necesario efectuar estos espacios de diálogo para conocer el trabajo de la Asamblea Nacional. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Tercer debate, modalidad virtual.